A toda la audiencia, agradecer que está aquí presente y pedirles de la manera más atenta que nos echen la mano con ese poderoso like para poder seguir llegando cada vez a más y más personas. Eso es importantísimo. Ayúdenos a compartir para que la gente sepa que ya estamos en estos momentos en esto que se llama Estudio 04, su Estudio 04. A la audiencia que no hemos saludado, una disculpa en esos momentos, mi estimado Edward, Juan Rosales, abrazo muy grande, Quinter Herrera, ¿cómo estamos? Francisco Peña, ¿quién más se me estaba yendo por acá rápidamente? Poderosísimo señor Donapse, se me estaba yendo por aquí también Javier Sánchez, ¿cómo estamos? Alfonso Gastelum, Guadalupe Huerta, queridísima, abrazote. Argelia Novelo, queridísima, abrazo muy grande. Jorge Luis Ramírez, abrazote enorme. Armando Castillo, a toda la gente que va llegando, gracias por estar por aquí presentes. Edgar Alan Ríos, abrazo enorme. Profesora Leticia Franzoni, Mauricio Jiménez, el poderosísimo Metanoia, hoy Cubela, ¿cómo estamos? Calavera, ¿cómo estamos también? Edgar Alan Ríos, abrazote. César Enciso, el buen Anthony Batista, se va a poner esto bastante, bastante bueno. Y mi estimadísimo y poderosísimo señor don Luis Manya, Rigoberto, qué gustazo tenerte por acá. Francisco Castillo, abrazote. Vamos a darle. Profe, quiero poner este marco, como usted lo estaba diciendo, ya ha dado un excelente resumen en esta parte. Solamente, si me permite, nos regalemos unos minutos para poder poner esta cronología y que la gente todavía tenga más contexto de esta situación y que vayamos, porque creo que vamos a compaginar mucho en lo que estamos diciendo con la construcción que acaba de dar. La construcción que acaba de dar, creo yo, no tiene desperdicio. Solamente déjeme agregarle ahí unas cosillas y me gustaría también saber su opinión sobre esto. Es que está mi estimada Araceli, te mando un abrazote hasta Puebla. Golondrina, ¿cómo estamos? Abrazo muy grande. Vamos a darle átomos. Y si me lo permiten, quisiera iniciar con esto. Es una batalla electoral y tenemos a dos personajes que compitieron hace 4 años. Pierde Donald Trump, gana el señor Joe Biden. Una persona que ha mostrado una situación de salud muy dudosa desde que se quedó como candidato, desde que se quedó como presidente. Saludos a otras personas y que aparte en Estados Unidos, muy a lo que dirían en la NFL, muy a la prensa de Nueva York, le buscan, aquí coloquialmente diciéndole chichis a las gallinas, es decir, le rascan a todo lo que puedan ver ellos. Recientemente había un proceso en donde en una campaña, en un salón, Donald Trump se acerca a una persona y a Donald Trump lo ven acercándose a esa persona y hay un pequeño movimiento en donde parece que quisiera darle un beso o se acerca a esta mujer, donde su esposa rápidamente se acerca hacia él. Toco ese punto y a otro donde estuvieron sacando un video en donde Donald Trump jalaba a las jovencitas y las abrazaba o les agarraba la mano de una manera en donde lo hacen ver de una forma dudosa. De ahí, mi estimado profe, lo comparto porque es parte de lo que ha hecho la televisión allá y la manera en cómo intenta manejar las cosas, cuando creo que hay otros datos que son importantes para revisar, tanto como demócratas como de republicanos. Pero hay que también tomar en cuenta algo, es la manera en que tratan de llevar un punto en donde al final de cuentas en el fondo dos partidos son iguales. Y quiero iniciar con el caso Trump. A Trump venía haciendo campaña, presentó el año pasado a Eduardo Verástegui como el siguiente presidente de México y estaba haciendo todo este show desde antes. A Donald Trump se le encuentran algunas tranzas y entre esta situación el caso de esta chica, el caso de la influencia y de los dineros que debía y todo lo que le quisieron poner a Donald Trump donde lo encontraron culpable, pero lo curioso es que en vez de hacerlo débil lo hicieron más fuerte. Ahí cuando hay mentes donde no analizan esto, y no lo digo yo, son palabras de alguien que conocí que tenía mucha razón. Cuando la gente no analiza y cuando se deja ir por lo superficial, es ahí sí preocúpate que hablen de la persona, aunque hablen mal de ella, porque eso sí es publicidad. Cuando se analiza lo que está sucediendo, no es que hablen de ella, es que hablan de la persona. En ese caso, Trump lleva, como usted bien lo dijo, casi 4 años haciendo campaña. Pero curiosamente, las encuestas comentaban que la diferencia que había entre ellos era una diferencia muy pequeña, lo que marca una polarización en los Estados Unidos y prácticamente la mayoría de las encuestadoras lo decían. A favor de alguien o no, están marcando una polarización y que era importante revisarla. Continuó para cerrar esta situación. Se juntan dos cosas. Tener el caso de Biden o a un personaje que ya han demostrado la senilidad que tiene, sin que sea peyorativo hacia él, pero se le nota ya estos grandes esfuerzos que tiene que realizar, y en el caso Trump, a un personaje que te lo quisieron poner como un gran delincuente y que los Estados Unidos tenían que tomar
posición para tomar a uno u otro. No se veía una declinación por el momento. De ahí viene otro punto, el caso Donald Trump, la situación de la bala y la parte de la situación de la bala y la parte de saber si fue un montaje o no, pero es un atentado. Es un atentado que tuvo Donald Trump a final de cuentas. De ese atentado que tuvo Donald Trump, poniendo este marco, profe, en el resumen que estaba haciendo, después de este atentado, Donald Trump, creo yo, sale mucho más fuerte, sale victorioso de ese atentado Donald Trump en la batalla que traen estos personajes. De ahí, Joe Biden, que tanto se le había pedido por algunas personas, y quiero nombrar uno en especial, un donante recurrente muy grande en Estados Unidos para los demócratas y que por lo general se quedaba callado en muchas de las situaciones, que es George Clooney, un actor, y que llamó mucho la atención que George Clooney siempre era de los que apoyaban y decía que había que apoyar y ya, y punto final, y en esta ocasión fue una de las personas que dijo, se tiene que mover, se tiene que mover este personaje. No seas malo, mi estimado Edgar, no sé qué sientas, si te sientes bien o te sientes mal, y qué no es cierto, ayúdame a saber qué no es cierto. Todo lo que te estoy comentando es un preámbulo. Entonces, poner no es cierto, y si no pones un argumento, no te ayuda, ¿vale? Porque no nos ayuda a podernos leer. Es muy importante saber tu opinión eh, en esta parte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mucha gente, eh, abrazo hasta Fresnillo, mucha gente se preocupa, muchos donantes se preocupan de saber qué es lo que está sucediendo con Biden, y se nota en Biden, profe, que ya estaban buscando ver la manera en que el personaje se bajara, porque no encontraban argumentos para que Biden pudiera ayudar al Partido Demócrata a crecer, o en pocas palabras, que él fuera nuevamente líder en esta situación. Hasta aquí, en este punto. Había dado un resumen al respecto. ¿Algo más que quiera usted agregar en esta parte, profe, sobre el caso, sobre... yo tengo ahí algunos destellos, pero me gustaría irlo concatenando con lo que usted vaya comentando, profe. Hasta este punto, el caso Trump, el caso Biden, la campaña que hubo con ellos y el empezar a querer bajar a Sleepy Biden. De hecho, el propio apodo de Sleepy Biden desde hace casi 2 años y medio. Aquí yo creo que nada más tres precisiones, profe. La primera es, no es la elección de Estados Unidos, es la elección de Estados Unidos. O sea, es la elección madre, es la elección de las elecciones. Porque estamos hablando que Estados Unidos, eh, estamos hablando que el Partido Republicano postula, y esta es la siguiente precisión, a un tipo que abiertamente engañó a su esposa con una actriz porno, con Stormy Daniels, quien, quien, quien la señala de haber sido, de haber utilizado Donald Trump dinero de la campaña para pagar su silencio. Y recordemos, y también se nos olvida, que hubo la formal acusación de una vendedora de una tienda departamental que fue abusada sexualmente por Donald Trump. Entonces, estamos hablando de un tipo que tiene problemas fiscales, sus empresas, que se ha declarado en bancarrota, no recuerdo la cantidad exacta, profe, pero me parece que ha sido más de 7 veces que se ha declarado en bancarrota, ¿sí? Es un tipo abiertamente señalado por violación, un tipo que engañó a su esposa, un tipo misógino, un tipo racista, un tipo que odia a los mexicanos, porque él no sabe la diferencia entre un salvadoreño, un guatemalteco, un colombiano, un venezolano. Si habla español es mexicano. Es un tipo que habló de México, que nos trató como violadores, como asesinos, ¿sí? Como lo peor de lo peor. Entonces, es un tipo también que recordemos que convocó a lo que sucedió en el Capitolio. No es posible que a la sociedad norteamericana se les olvide que es
que el Partido Republicano tiene un sedicioso, tiene a un tipo nefasto como candidato. Y realmente no creo que haya gente que honestamente esté pensando que Donald Trump pueda ser la salvación de Estados Unidos, y mucho menos, ¿sí? Entonces, digo, yo creo que es momento de que Estados Unidos asuma una responsabilidad y que voltee a ver el personaje que es Donald Trump y lo que representa Donald Trump. Donald Trump es el Claudio X González, guardando la proporción, obviamente, de Estados Unidos. Es un tipo que nunca ha trabajado, que heredó la fortuna del papá. Donald Trump hereda la fortuna del papá, no hace fortuna a base de su esfuerzo o de su trabajo de él. Se hace millonario por la herencia de papi. Es un tipo sedicioso, es un tipo racista, es un tipo que abiertamente eh, la carta que le escribe el presidente es una gran carta, pero ¿sabes qué, profe? Sí, él solamente habla porque tiene boca, tiene lengua y tiene saliva y tiene veneno para escribir, nada más, pero no sabe lo que dice de fondo. Si él cierra, si él blinda la frontera de Estados Unidos con México, profe, en menos de 3 meses Estados Unidos se volvería una locura y gente de Estados Unidos buscaría pasarse a México. ¿Para qué, profe? A buscar la droga y a buscar los medicamentos controlados. No nos hagamos tontos. Que no se hagan tontos en Estados Unidos. Sí, sí, posiblemente los cárteles mexicanos, bueno, no, posiblemente no, está comprobado, los cárteles, México pasó de ser un país de paso de las drogas que venían de Sudamérica, Colombia, ¿sí? A convertirse en México en un país de fabricación y de consumo, que mucha de esta De producción fabricación y después de consumo, exactamente. se va a Estados Unidos, desafortunadamente. El día que Estados Unidos reconozca el problema severo que tiene con el consumo de drogas, entonces podremos hablar de una pacificación de Hispanoamérica, profe. Aquí lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos es el país que vive empastillado. Niños pequeños los diagnostican con TDAH, con trastornos obsesivos compulsivos, y luego la pastillita, profe, el Ritalin, usan la pastilla para dormir, la pastilla para despertar, la pastilla para estar felices, la pastilla para no estar deprimidos. O sea, es una sociedad que vive empastillada, profe. Entonces, Donald Trump de veras, yo creo que sí hay gente, incluso en México hay gente pro Trump. Sí, el mismo Eduardo Verástegui, yo escuchaba a Julio Astillero, el mismo Eduardo Verástegui está pensando en fundar el partido trumpista aquí en México. Se lo dijo en la entrevista cuando Julio Astillero lo exhibe. ¿Sí? No puede haber gente que realmente crea en que este señor pueda ser la solución de algo. ¿De qué? No lo sé, no lo sé. Pero de verdad, profe, yo tengo esperanzas y te voy a decir algo muy cierto. Tanta gente que adora a Barack Obama y Barack Obama instaura el modelo de separación de familias. En tiempos de Barack Obama, fue cuando las deportaciones se triplicaron en tiempos de Barack Obama. Entonces el morenito no era tan buena ondita como parecía. Nunca ¿Sí? lo fue. ¿Sí? Entonces Nunca. ese premio Nobel que le dieron de la paz a Barack Obama también es demasiado debatible, porque nunca era un morenito buena ondita, era un morenito buena ondita. Lo que pone Armando para que va con eso exactamente, me ganó las palabras. El presidente que más deportó, efectivamente. Claro, sí. Ah, pero todo el mundo, no, pues es que era cotorrón, se ponía a jugar básquet, se cruzaba ahí al centro del Capitolio, echarse una hamburguesa en McDonald's, era el buen ondita, el de la sonrisita, el del buen discurso, el de la buena Era buena lectura, ondita, sí, cabrón. ¿Sí? pero o sea, fue un presidente muy duro por México, muy duro, muy duro. Ahora, Donald Trump es lo peor, y lo digo con todo respeto, con mucho respeto, lo peor que le podría pasar a Estados Unidos y a México en estos momentos.
Pues en esta parte, con esto que comenta, profe, quiero ir tomando aquí en estos puntos. Comparto una cosa que dice Pérez y tal vez para hacer precisión. La mayor parte donde entra fentanilo y droga no es por nuestra frontera, es por la de Canadá. Solamente que no lo embaten a nosotros porque es más fácil. Es más, le puedo decir, Toronto tiene un problema muy grande Toronto de cárteles. Es más, hasta hay un par de series sobre esa situación que pasa en Toronto. Y sí, es muy fuerte. Hay tres partes: la de Saskatchewan, o como se pronuncia, lo digo mal, una disculpa. Hay otra que está más al centro, que es más en la parte de Montreal, y que es la de los bosques, y la de Toronto, que esa está muy cañona. El paso que tiene Toronto ahí, que es el Niagara Falls como tal, que muchos, le voy a decir cómo le llaman algunos, ya que la otra vez me lo habían comentado y ya lo había visto de broma. Soy muy fan de los Bills de Buffalo, y le llaman la Bill Blue Jay, porque es el paso de ir a ver a los Bills al paso de ir a ver a los Azulejos de Toronto, o sea, Buffalo, Toronto. Como por ahí hay un trueque masivo completamente. Es interesante. Es más, hay un reportaje de cómo el paso que tienen ahí en Niagara Falls han tenido muchos problemas con lo que les han encontrado y con lo que han incautado a ciertos personajes. De ahí, eh, siempre he dicho que los dos personajes, pues al final de cuentas, tienden a lo mismo. Eh, el, y digo que tienden a lo mismo porque el Partido Republicano y el Partido Republicano y el Partido Demócrata son iguales, y lo podemos ver en los aplausos que le dieron a un, este, a un asesino, a un genocida como fue Netanyahu, que estuvo en estos días en Estados Unidos. De Le ahí, dieron, le dieron premios al superpolicía Genaro García Luna. sí, o sea, la verdad es que Estados Unidos se ha vuelto una faramaya y un consumismo. El consumismo nos muestra cómo el neoliberalismo ha dejado muy idiotizada a muchas de esas personas. La gente que está aquí, que vive en Estados Unidos, los mexicanos se pueden dar cuenta, porque es el contraste de las culturas. Con todo y lo bien o mal que podemos estar por acá, sigue siendo ese contraste. Hoy con el caso Trump. Hace usted un desglose del caso Trump que es muy bueno, porque es donde uno ve la doble moral, el, las características que tiene Donald Trump, que muchos estadounidenses no quieren según ellos y se quejan, y las tienen en el personaje que va a ser su presidente, que era lo que una vez comentaba yo con alguien. Me decía, pero no te vayas por ese lado. Y le hago, no es irme por ese lado a ver a Donald Trump, es que veamos cómo es la doble moral, el doble discurso, que no entendemos lo que estamos diciendo, la culpa que le aventamos a los demás, y ese personaje tiene mucho de ese barrido de lo que la gente se queja de otros, de los que vienen principalmente del sur. Esa es la situación que me llama la atención, y comparto con usted en ese barrido que realiza. Es más, hay que recordar que cuando estaba la famosa USFL de fútbol americano en los Estados Unidos, haciéndole competencia en los 80s a la NFL, Donald Trump, si no me equivoco, era dueño de los Generales de New Jersey, y no lo quisieron porque apenas tuvo la franquicia, se quiso mover. Les doy un tip: Donald Trump es fan de los Bills de Buffalo, quiso comprar a los Bills de Buffalo, y la NFL le dijo no, güey, porque sabemos cómo eres destructor de franquicias y destructor de negocios en ese aspecto, con tal de tú sacar el mayor interés. Y este es un trabajo mucho más escalonado, porque sabe Donald Trump que se quería meter a la NFL porque la intención es que después él manejara la NFL por las grandes cantidades de dinero que se mueve. Un poco lo que pasa con la FIFA, con todo ese tipo de situaciones. Es business. Hay que recordar que Donald Trump es el de los derechos y el dueño del concurso Miss Universo, ¿ok? Para que se den más o menos una idea, y lo llegó a vender de una manera tan cañona que este personaje ganó solamente con el concurso, se hizo millonario, solamente con vender el Miss Universo. Y el Miss Universo, en el concurso, todo iniciaba en qué situación: utilizar a la mujer como un producto para vender. Eso fue lo que utilizó, y le fue de mucho éxito a este personaje. De ahí, ¿qué sucede? Tomo ese dato, no lo recuerdo bien, Abimael, pero creo que sí, si no mal recuerdo. Continúo con esto. Se junta con el caso de Sleepy Biden. Sleepy Biden es un personaje que
por diferentes situaciones, gana Joe Biden, y el problema más grande que se tiene es que Biden, en vez de haber dado certezas, lo que estuvo haciendo Biden, que esta frase la menciono mucho recientemente, dan incertidumbres en vez de certidumbres. Y eso es uno de los problemas más grandes que se tiene en Estados Unidos. Yo comparto con lo que dice Nacho. Al final de cuentas, la agenda la maneja la parte sionista, pero también hay que recordar que hay diferentes grupos sionistas que están viendo su interés, que es el apoyo que tienen y el negocio que quieren seguir llevando o que quieren manejar o que se quieren apropiar, lo que mueve a estos dos polos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De ahí, eso es cierto, Adriana. Eso es cierto. Y no solamente en eso, sino también en el propio Miss Universo, por cierto. Eso es muy cierto. Abrazote, Adriana. Mi estimada, yo sí le mando un abrazote, colegaza. Espero se encuentre bien, mi estimada Eloísa, abrazote. Si me tardo en saludar a alguien, una disculpa, pero lo vamos a ir haciendo en el trayecto del programa. Continúo para ir cerrando esto, profe. Esta primera parte. Sleepy Biden no da certeza, y para que Sleepy Biden empiece a dar certeza, mandó una primera señal recientemente. Me quiero acercar a los hechos que vienen recientemente. ¿Cuál es? Que Sleepy Biden dijo que hay una promesa de reformar los papeles de 500,000 inmigrantes. Y esto es una medida desesperada para intentar ganar la elección. Pero también tiene un boom muy grande que ha estado pasando. La sociedad también en Estados Unidos, una parte de esa sociedad, las redes sociales ha permitido ver que hay una parte de Estados Unidos que casi no se conocía o que muchos le llamaban esa Rural América o ese Estados Unidos profundo desconocido. ¿Qué sucede? Que en ese México desconocido, mi estimado profe, perdón, en ese México, en ese Estados Unidos desconocido o profundo, lo que llevan es, o lo que me llama la atención ahí es que ahora las redes sociales no lo pueden ocultar, como lo que pasó en México, y hay gente que dice, no nos gusta esto, no nos gusta esta situación. Algunas personas comentan que incluso eso es no voy a decir un despertar, pero sí va a ser algo que Estados Unidos ya no va a poder, va a haber cosas que no va a tener que ocultar y se va a tener que ir acomodando. Así como ya no es la potencia unipolar, se va a tener que acomodar en otros aspectos. Y esto hablando solamente geopolíticamente. Sucede que tiene un contraste Biden, el apoyo que se está dando, porque la parte sionista lo mueve, hacia Israel, hacia las guerras, hacia todo esto donde hay gente que dice, ya hay grupos que empiezan en Estados Unidos a moverse y que lo han sido, pero ahora tienen más difusión por las redes. Oigan, pero ¿por qué no hay apoyo a tales situaciones en el país? ¿Por qué no hay apoyo a tal situación en el país? Y el ejemplo más grande fue la pandemia, donde el sistema de salud que se tiene en Estados Unidos mostró que no solamente es el sistema de salud en general, el sistema de salud empleado a nivel mundial por el neoliberalismo fue un rotundo fracaso. Aparte, hay que dimensionar otras cosas que vienen con hablar de la pandemia, porque es toda una situación ahí curiosa e importante al respecto y que se tiene que ir seccionando para poderla checar. Muy bien. Continúo con esto. Se viene el caso Trump, se viene lo de hace 2 semanas, y sí, hay parte que me cuesta trabajo decir que eso pudo haber sido, no pudo haber sido un atentado, y hay otra donde digo, a ver, si no fue un atentado, ¿qué tipo de montaje fue para querer, por ejemplo, eliminar a Trump o para no eliminarlo? Y que si lo quisieron hacer, al final de cuentas, de una u otra forma, si fue montaje o no, no me voy a centrar en eso. Me voy a centrar que Donald Trump en el momento, si fue montaje, le salió muy bien, y si no fue montaje, supo en ese momento tomar la situación para decir, fight, fight, y agarrar esas pequeñas frases blandengues, patéticas, ah, esas máscaras. Ahorita comentaba Nacho, no hay buenasondismos, yo sí creo que hay buenasondismos, pero creo que es lo que tú estabas comentando, Nacho, a eso le llamamos ser buenasonditas, nada más tener esas máscaras, esos velos para querer cubrir algo. Y es este velo oportunista que tuvieron y que todavía sigue pegando mucho. De por sí me decía alguien, en el inglés es muy fácil tener frases que sean más pegajosas a lo mejor que en otros idiomas, y eso es cierto, por el tipo de las palabras y cómo se construye el inglés. Termino con esto, después del caso de Trump, toma esa ventaja, y aquí ya lo veníamos comentando, si no cambian el candidato, y aquí quiero tomar y algo que habíamos comentado desde que estábamos en Achequeca, profe. ¿Cuál es? A ver, algo bien importante, lo habíamos dicho,
El caso García Luna, ¿por qué se empezó a mover? Traía yo una tesis que sigo sosteniendo. El caso García Luna se estaba moviendo porque lo podían ocupar como un arma el gobierno que estaba en esos momentos en turno, que es el caso de los, ¿cómo se llama? De los demócratas. ¿A qué voy con esto? En el caso de los demócratas, podían ocupar, hacer un show, una faramaya, como usted lo comentaba ahorita, y con esa faramaya querer captar o llamar la atención sobre este caso, sobre esta situación. Es decir, que sea encontrar el enemigo en otra parte, como siempre lo ha hecho Estados Unidos, y más en elecciones, para otra vez salir héroes el gobierno que está en curso. Y lo que acaba de suceder hoy apesta mucho a esa situación. De ahí viene, y le comentaba, el caso Kamala Harris. Vienen dos cosas. Sale si no me equivoco, se llama JC Daniel, que es el JC, que es el que va a ser el compañero de fórmula para vicepresidencia. ¿Qué características tiene JC? Pues hay que recordar que JC viene de Ohio. Para quienes no recuerden o quienes vivan por allá por Ohio, aparte de tener a los Buckeyes de Ohio State, que mucha gente odia, pero es una buena maquinaria de jugadores de fútbol americano, hay que recordar que Ohio tuvo una situación en Cincinnati, para ser precisos. Cincinnati, que viene de Cincinnato, aquel que fue uno de los 7 reyes anteriores etruscos que tuvieron los romanos, y que Cincinnato era obrero, era campesino. Le dijeron: oye, Cincinnato, eres el rey, hay una putiza, tienes que sacar adelante a este imperio. Se puso el uniforme, ganó la batalla y regresó a trabajar, y por eso desde ahí le llaman a Cincinnati, que tiene el plural en latín, como el lugar de los Cincinnatos, por decirlo así. Es decir, esa gente que es en un tanto cuanto estoica y que no se deja llevar por lo demás, que es humilde, y que su cargo no lo hace ser una persona que sea soberbia al respecto. Y curiosamente, es el caso contrario de lo que es JC Daniel. Bueno, o JC, si le estoy diciendo mal el apellido del personaje. JC, ¿qué hace? Jay-Z es un arrogante completamente en este aspecto, al igual que Trump. Es una persona que no, que ha mostrado lo que los demás no queremos escuchar, pero también parte de ello es esa faramaya para ganar votos. Él y Trump están trabajando de esa manera, y Jay-Z es una persona muy joven que puede mover Trump en ese momento. Creo que, bueno, o de esta forma, por eso es que lo utiliza Donald Trump, o lo toma a este personaje. Y hay que recordar que inclusive viene de un punto en donde varias de estas iglesias evangelistas, de los cuales no tengo nada en contra de ellos, pero perfectamente son de ese grupo de iglesias que quedaron marcadas en el estado de Ohio, surtidas entre Cleveland, Toledo, Canton, Cincinnati, y que tienen esas características racistas que fueron de las que crearon esa separación y las peleas contra los pueblos originarios de los colonos que llegaron y los residentes, los pueblos residentes en Estados Unidos. Entonces, para tener un poco de idea al respecto de cómo se comportan y cómo es muy fácil que Jay-Z explote y se vaya con facilidad con las mismas ideas que tiene Donald Trump. Doy un poco de contexto y la parte histórica de cómo se comporta un poco esa región. Quien vive en Ohio podrá ser a lo mejor más certero y corregir en algún punto. Por cierto, hace rato lo decía en buen plan para la persona que me había dicho que estaba yo cometiendo un error ahí. No hay ningún problema que me digan: profe, está cometiendo aquí un error, mire, aquí pasa esta situación. Adelante, al contrario, se les invita, no se queden callados, es parte del debate. Ángeles, abrazote enorme. Por eso les decía, no solamente me digan hay un error, pónganme el contexto para que eso lo podamos ver todos. Para terminar con esta situación, se baja Joe Biden, pero cuando se baja Joe Biden, una semana antes de bajarse dice Joe: bueno, sí me puedo bajar siempre y cuando haya una situación de salud que me lo impida. Así lo dijo. Una semana después, unos días después, lo mandan a una innecesaria presentación en donde, como, no sé si usted decía lo mismo ahí, pero les comparto. No Se sé si enferma de fue, COVID, profe, también, ¿eh? aparte Por de lo del tercera COVID, vez. ajá, y esta parte del COVID que le pusieron es el pretexto de decir la parte hasta de enfermarse. Pero ojo, en esta situación, cuando lo presentan con esta gente que ahorita se me fue el nombre en específico, les comparto que me llamaba la atención que dice que Joe Biden, no sé si fue a propósito,
llama a Kamala Harris, la llama a Trump y confunde al presidente Putin con el presidente Zelensky. Y esto cae en lo absurdo, en lo ridículo, y de No, ahí, al revés, confunde a Zelensky con Putin. perdón, a Zelensky con Putin. ¿Y qué sucede? Que para muchos cae en el ridículo y que fue la forma de ridiculizarse a nivel nacional. Me llama mucho la atención porque al día siguiente el señor tiene un discurso mucho más fuerte o enérgico y no se le nota con esa con lo senil que ya se ve, que creo que sí es muy evidente en este personaje. ¿Qué sucede? Que ahora, después de esto, se baja, pero hubo una estrategia ahí antes de bajarse, y esto es en menos de una semana. Con esto cierro. El show Kamala Harris. Se baja el personaje, profe, y cuando dicen se va a bajar, dicen no va a haber, no va a apoyar a Kamala y va a apoyar el que el Congreso se junte en esta reunión que tienen los demócratas en agosto para tener el candidato. Me llamaba la atención y dije, después de 4 años, todavía le vas a regalar 2 semanas y media a Donald Trump para que esté hablando de ustedes y ustedes sin candidato. ¿Es neta? ¿No van a decir por lo menos que tienen un candidato falso para que se puedan dirigir los embates de Trump contra esa persona? Es estrategia política. Tendrían que tener a alguien que donde se tenga que dirigir. Así sucedió. Se baja él y dicen es Kamala, y Kamala Harris en una cosa así, bueno, ni el Teletón, ni las lágrimas de Lucerito, ni los pedos de Lucerito al micrófono, o los zapatos ridículos que se pone Mijares, son tan efectivos como lo que acaba de conseguir Kamala Harris, que recaudó en quién sabe cuánto tiempo, y que se va a hacer ridículo, porque decían que eran como 81 millones de dólares. Bueno, le preguntamos a Laura Zapata dijo que eran entre 80 millones de pesos, y después dijo que eran 80,000 millones. Esa es la situación diferente, por eso ya mejor no le pregunto a Laura Zapata, porque está medio idiota. Pero continúo con esto para cerrar. Qué curioso que junte ese dinero, que dicen, sí, claro, es Kamala, Kamala. Y después de todo este show, y después de seguir esto, todo este show, me llama la atención que sale hasta una canción, ya hay un video de la campaña de Kamala. Kamala se lanza contra, o sea, no es la candidata oficial, se supone que ya tiene los delegados que necesita, pero no es la persona oficial. Así es, el Kamalatón, y salió, ¡pum! ¡Papas! Bueno, mi estimado Lucas, si tú quieres hablar de un tema en específico, puedes hablar en tu canal, aquí que me vengan a poner la narrativa, con todo respeto, yo pongo la narrativa que se va a hablar en este canal. Si no les gusta, se pueden retirar, así de simple, ¿vale? No eres la única persona, y qué triste ver que alguien se plantee de forma egocéntrica en el chat para saber qué es lo que la persona quiere saber. Póntelo a investigar y hable tu canal para que haya gente que entre con tu ego y puedan estar platicando, mi estimado Lucas. Excelente noche. Continúo con esta parte, profe. Me llama la atención porque hasta le hace una canción la señorita esta Rihanna. Y digo, ¿neta? ¿Es en serio? O sea, es un show que se me hace perfectamente armado por los demócratas. Ahora, ¿por qué digo que es un show perfectamente armado por los demócratas? Porque lo que pasó hoy no es casualidad. Hablan de un repunte de Kamala, profe. Las encuestas les dicen, wow, Kamala vaya 4 puntos arriba, la comparan con mujeres, la comparan con niños, y empiezan con ese show, cómo iría contra Trump, y mágicamente Kamala, que no figuraba, que como bien lo decía, ni hasta apestada era para estos personajes, ahora resulta que Kamala es la próxima presidenta de los Estados Unidos para los demócratas. Es cierto, aparte ya aprobaron los donativos. Y me llama la atención porque reitero, estamos hablando de ese show. Es un show en donde evidentemente tenían que tener los demócratas una persona, una voz en ese momento para que los ataques de Trump se dirigieran. Era estúpido. Imagínense no tener candidato y regalarle a Trump hablar diario 2 semanas y media. Te va a destruir. Y más por cómo
con el contexto que ya hemos dado, de donde el show, que es especialista este señor, y que es especialista el show en la elección de los Estados Unidos, eso es lo que influye, los iban a destruir. Me llama mucho la atención esta situación de Kamala. De aquí, profe, tomando esto, no sé si usted tenga algún dato más que agregar al respecto para poder cortar aquí esta situación, ese preámbulo, e irnos con la situación del Mayo Zambada y todo esto que pasó el día de hoy. Es muy probable que la, que la tardía renuncia de Joe Biden a la competencia por la presidencia, en el caso de él, su reelección, haya sido también para ganar tiempo para la preparación de lo que ya se sabía que sería la proyección de Kamala Harris. Es muy probable, ¿no? Porque como tú bien lo dices, profe, todo esto de ya una canción, incluso creo que ya tiene comerciales, uno o dos comerciales destinados a la comunidad hispana en Estados Unidos, o sea, no parece no orgánico, o sea, no es orgánico, o sea, no parece que haya sido un bomberazo como nos quieren dar a entender. Me parece que se va más por el contexto de que ya sabían, o sea, ya Joe Biden sabía que se iba a bajar y lo único que estaban haciendo era ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué sentido? Para preparar todo esto, para ir preparando el terreno para la llegada triunfal de Kamala Harris. Ahora, eh, ante las circunstancias de la posible, entre comillas, victoria de Donald Trump, pues era obvio, profe, que no se iban a lanzar así pues como se dice aquí en México, como el borras, ¿no? Iba a haber una cierta preparación, iba a haber una cierta, como se dice, sobre todo los norteamericanos. Mira, profe, los norteamericanos eh, son muy pragmáticos. Ellos trabajan sobre manuales, trabajan sobre protocolos. Me parece que esta contingencia de vamos a estirar hasta donde pueda dar la liga llamada Joe Biden, y si no da resultados, pues hacemos un cambio, ¿no? Un cambio que parezca orgánico, pero sin embargo que ya esté lo suficientemente planchado como para dar ese giro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que efectivamente, como tú lo planteas, profe, no es nada orgánico, es algo que definitivamente ya estaba, si me permites la expresión, ya estaba vislumbrado, ya estaba planteado, ya estaba planeado, y es algo que se esperaba, ¿no? Porque ese salto de tener menos de un 3% dentro de las posibles candidatas, recuerdo que una posible candidata, de hecho yo lo coloco en mi perfil de Facebook, era Michelle Obama, ¿no? Sin embargo, Michelle Obama, por alguna circunstancia, no quería la candidatura demócrata, por alguna circunstancia. No lo sé, a lo mejor por los estigmas de su esposo. Sin embargo, hubiese sido muy interesante. Vamos a ver, digo, parece ser que se va a fraguar el tema de Kamala Harris, por lo que mencionas, profe. No es orgánico, sobre todo viniendo de Estados Unidos, que son políticamente hablando muy disciplinados, porque lo que estamos viendo es un cierre. A ver, lo que estamos viendo en los demócratas es lo que se veía en el PRI de antaño. Disciplina. Entonces, si es Kamala Harris, profe, entonces todos los demócratas van a cerrar filas y él, ahora sí, como en su momento electoral se dijo, es Kamala Harris. Van a cerrar, van a cerrar brecha, van a acorazar a Kamala Harris y van a dar batalla. Y bueno, tú lo mencionabas, profe. Llegue partido republicano o partido demócrata, la realidad es que, y hay que decirlo honestamente, no va a haber mucha diferencia en México. Sin embargo, ante las circunstancias y ante las condiciones, pues entre lo peor y lo apocalíptico, pues Kamala Harris podría ser una opción bastante viable en el sentido y en el contexto de que pues no le vaya tan mal a México. Sobre todo porque viene una revisión en el 2027 del TEMEC, en donde en la misma carta que le manda el presidente a Donald Trump le dice, si nosotros no nos unimos como bloque, pues China nos va a ganar, ¿eh? Aguas, ¿eh? Lo comentaba el doctor de la O, Rogelio de la O,
Yo decía, a ver, a China le compramos, pero China no nos compra. Entonces, yo creo que son temas, profe, que colocándolos sobre el tamiz, pues es más viable una victoria demócrata por así, entre comillas, convenirle a México o por conveniencia de México, que nuevamente llega un tipo sedicioso y nefasto como Donald Trump. Porque, ojo, nuevamente está otra vez con el discurso, profe, nuevamente el discurso anti-mexicano, voy a cerrar la frontera, y está muy marcado, y ahorita en el siguiente tema lo vamos a comentar, está muy marcado este cuate del, vamos con drones a atacar frontalmente desde Estados Unidos a grupos criminales en México, ¿no? Entonces, pues no necesitamos ni siquiera invadirlos a distancia, vía satelital con drones, ubicamos objetivos y les caemos sin ningún problema, ¿eh? Pero mucho cuidado porque México es un país soberano y existe un derecho de guerra y existen tratados internacionales de los que México y cualquier país deben de ajustarse. Entonces, pues yo creo que este tema, profe, es es muy lamentable y muy vergonzoso que el Partido Republicano tenga un candidato, yo insisto, como Donald Trump, un sedicioso, un evasor fiscal, un violador, un eh, digo, es impensable, ¿no? Es impensable, ¿no? Un tipo parlanchín, locuaz, verborreico, visceral, racista, misógino, eh, es un tipo, y llama mucho la atención que él sea tan racista, tan, eh, tan tipo, estos pensamientos eh, tan racistas, y su esposa es una migrante, su actual esposa es una migrante. Se extraña este comportamiento de este tipo tan nefasto, ¿no? Ya le dicen por ahí cabecita de zanahoria, ¿no? Es correcto. Pues mire, profe, ahí a lo mejor puedo diferir un poco en una situación, le voy a comentar por qué. Trump es una persona de negocios y Trump lo único que hace es un showman. Lo hizo todo el tiempo cuando ha hecho los negocios y él ha estado con esta campaña y vamos a construir el muro, un muro que nunca construyó, por cierto, y siguen con este show. Es un golpeteo de nunca acabar y que es castrante. Eso es cierto, eso no lo voy a negar. Pero, por ejemplo, son más belicosos. Me preocupan más los demócratas. Esos son más belicosos. Sleepy Biden era tan débil que fue una ventaja de ese tipo de personajes con Sleepy Biden de estar con este show de intentar meterse al país y querer estar y querer intervenir. La situación de querer intervenir, porque hay que recordar que demócratas y republicanos son la misma porquería. Al único que le interesa a Trump, lo único que le interesa a Trump es, es perdón, lo que le interesa a Trump es nada más mantener, lo explico de esta manera, en Estados Unidos les venden como a la gente de oposición aquí la parte emotiva, la parte emocional. Y la gente que sigue a estos personajes encarecidamente les venden esa parte emocional. Él les entrega eso que quieren, pero en negocios hace lo que se le antoja al personaje. Donald Trump inclusive están en contra de él porque Donald Trump encontró que podía hacer inclusive mejor negocio con China. Es más, hay que recordar que ahorita se queja de China, pero él decía que Obama mandó a China a los brazos de Rusia. Uno de los tantos mensajes. ¿Qué sucede? Eh, Estados Unidos es un show de máscaras. Hoy me toca ponerme esta, mañana me tengo que poner la otra para hacer las elecciones. Como dijo el presidente de la República en la carta, acabando las elecciones, todas las aguas van a caer, van a llegar y van a caer por su propio peso. Mira, le voy a poner un ejemplo rápido, profe. Si ellos quisieran entrar
a México ya lo hubieran hecho. No entran porque la situación de las drogas es algo que ellos han Hombre, manejado toda la vida, es su lo negocio. hacían con la DEA y sus agentes Claro, encubiertos. pero a lo que voy Estaban es que adentro, profe. exactamente, estaban adentro, pero estaban de otra forma, no estaban como el show que dice Trump, mandaré el dron y los destruiré. No, eso es solamente un show que hacen. Hay diferentes maneras de poder entrar y de poder hacer con el país vecino que tienes. En la parte de declaratoria de guerra ni siquiera nos convendría a nosotros, pero tampoco a ellos les convendría esa situación. Es mucho más fácil trabajar de otra manera. Solamente es un bluff, es un bluff, es un personaje que intenta ver qué cartas traes en el Texas Hold'em. Eso es lo único que hace Donald Trump. Pero en negocio hay que recordar que el propio Temec se negoció con él, ese Temec. Y dice él, no hay que cambiarle nada, pues está bien, pues claro, porque se pusieron esas condiciones. Entonces, ese es el punto que yo veo ahí con Donald Trump. Yo no le veo problema en esta parte en Donald Trump o inclusive Kamala Harris quedándose en México. Es más, ahí hay cosas con lo de Kamala Harris que me llama la atención que hasta la dejen, porque Kamala Harris la dejaron y lo primero es que también habló hasta de Claudia. Hay muchos mensajes que ellos se mandan de esa manera que son bastante curiosos. Continúo entonces, mi estimado profe, si me lo permite, con este punto. Tomando a estos candidatos, yo en lo personal los veo iguales, solamente uno es más guaguarero que el otro, y veo en Estados Unidos que los demócratas o los republicanos tienen personajes que son muy débiles, reitero, son muy débiles para representar a una nación que todavía está entre que está en este concierto tripolar, que tal vez ya esté cambiando próximamente. El día de hoy, el día de hoy llega una información, profe, en donde el Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán se entregan a las autoridades. Se entregan a las autoridades y resulta que la información que circula es que tienen un vuelo que viene de Sonora. Es más, aquí tenemos un pequeño videito. Espérenme que por acá ya se mandaba yendo. Y vamos a escuchar, si me lo permite, profe, algunas palabras. Quiero iniciar con las de César Gutiérrez Priego, si me lo permite, y le pregunta Juan Becerra en Fórmula, ¿qué opina sobre esta situación? No quiere decir que, no quiere decir que todo lo que podamos escuchar a lo mejor estemos a favor o no, pero ahorita lo importante es tener diferentes opiniones y conforme ahí, tanto chat como nosotros, creemos el marco. Quiero poner aquí un paréntesis. Eh, no tengo yo nada en contra de Lucas, pero Lucas, desde que lo conocemos, son de los que siempre quiere marcar agenda en los chats y son de esa gente que quiere estar y que le gusta hacerle a la mamada cuando está en el chat poniendo cualquier cosa. Y también va para el Tigre 4T. Si el Tigre 4T no conoce el canal, no imitas juicios si no conoces cómo trabajo. Así de simple. ¿Ok? Y aquí quito al doctor en esta situación. Así de simple. Si no te gusta, adelante. Pero la manera en cómo se trabaja aquí es diferente a otros canales. Es muy sencillo. Y Lucas, desde que estuvimos en la Chequeca y las pocas veces que llegó a entrar a Cafeína Activa, le encanta hacerle la jalada. Y aquí, mijo, no vengas a intentar romper un chat. Sáquese, así de simple. Aportemos. ¿No estás de acuerdo? Pon tu punto de vista, pero compartimos, así de simple. Eso es lo único. Aquí somos pares, somos iguales. Aquí no me cagan los que se sienten más mamadores que otros. Puedes estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, con lo que está diciendo el profe, adelante. Si el Tigre 4T no entiende eso, ese no es mi problema. Tal vez no está acostumbrado a que tiene que entrar en un lugar donde hay debate y que en el debate, y más, si yo gestiono este canal, claro que va a haber diálogo circular. Es como hacerle al presidente de la República cuando lo están jodiendo y que no permiten que tenga diálogo circular. Si no lo han sabido hacer así, perdón, ese no es mi problema. Los invitamos a que puedan estar aquí en el canal al respecto. Pero si van a emitir juicios nada más para joder, eso es de troles. Retírense. No hay ningún problema. Podemos estar de acuerdo o no, pero siempre es con respeto y defendemos nuestros puntos de vista. Eso sí, los defendemos con uñas y dientes si es necesario. Pero fuera de eso, por favor, aquí es una forma diferente.
el producto que queremos proporcionar es completamente diferente en eso. No somos dueños de la verdad, buscamos construirla junto con todos ustedes. Si no quieren participar en eso, adelante. Pero si quieren participar, entonces entiendan cómo son las reglas aquí. Yo no soy fan de los chats ni de los canales donde pueden poner cualquier pendejada, inclusive ofendiendo a las personas que están ahí. No, estamos en cuarta transformación. Y al Tigre 4T, si no le gusta y si vas a emitir juicios, hazlos en tu canal, no en el mío de esa manera. Aquí, si lo quieren ver mamón, yo lo gestiono y yo pongo las condiciones. Es muy simple. Quiero entregar otra cosa completamente diferente de la porquería que luego pueden ver en las redes sociales. Así de sencillo. Mi estimada Bel Isabel y a toda la gente que está con nosotros, abrazo, adelante y vamos a darle. Mi estimado profe, vamos a iniciar con esto, con las palabras de, que tiene al respecto eh, César Gutiérrez Priego. Y después le voy a poner otra participación que estuvo con él, en donde tienen una idea qué va a pasar después de lo que sucedió ahorita con el Mayo y con el hijo del Chapo. Y vamos construyendo lo que al inicio usted detalló perfectamente, creo yo, mi estimado profe. Permítanme, vamos a escuchar las palabras de César Gutiérrez Priego. Importante. Y también será importante saber qué va a pasar con la organización criminal, con el cártel de Sinaloa, una vez que su fundador y líder, el Mayo Zambada, pues está detenido en los Estados Unidos, porque ya había un estudio de la DEA, César Gutiérrez Priego, en donde analizaba qué sucedería en caso de muerte del Mayo, porque también hay que recordar que es una persona que padece pues distintas enfermedades, que no se encuentra bien de salud. Oye, que tiene 76 años, pero mira, el hecho de que incluso el estado de Sinaloa esté tan tranquilo y que no estemos viendo ningún tipo de violencia, parecería indicar que incluso las otras dos facciones del mismo grupo tenían conocimiento de que esta situación podía llevarse a cabo. Por lo mismo, a lo mejor no hemos visto ningún tipo de acto violento y a lo mejor dentro de este mismo pacto también se manejó cómo iba a estar dividido el poder dentro del cártel de Sinaloa. Es muy pronto, ¿no?, para hacer un análisis, pero me parecería que este pacto tenía conocimiento de las demás facciones del cártel. Por lo mismo hemos visto que no ha habido ningún tipo de acto violento donde alguno de los grupos trate de aprovechar la situación como para tratar de acaparar el poder en el cártel. Entonces, pues tú consideras que los reacomodos después de esta entrega y detención del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo Guzmán, pues ya estaban arreglados antes de que se diera lo que ocurrió hoy en el aeropuerto privado del Paso, Texas. Era pues tal vez el último paso de algo que ya se había discutido, que se había autorizado, que se había pactado. ¿Qué va a suceder entonces con el proceso que vaya a enfrentar el Mayo Zambado y el hijo del Chapo? Se esperaría que dieran a conocer información que pueda pues atender el enorme problema que hay de drogas tanto en Estados Unidos y en México. Decían, pues va a poner a gente en México. Y yo digo, porque ayer señalaba en este mismo micrófono, ya que Donald Trump dijo que estaba petrificado el gobierno de México con los narcos, pues que por qué no detenían a un gran capo de las drogas en los Estados Unidos, petrificado el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, se entrega hoy el Mayo Zambada en los Estados Unidos y es detenido por autoridades estadounidenses. Pero ¿dónde están los narcos estadounidenses? Es lo que yo me pregunto, César Gutiérrez Priego, los que operan de ese lado de la frontera, porque el Mayo operaba del nuestro. Sí, y seguiremos sin ver ese tipo de narcotraficantes, mi querido Juan, que de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos no existen, porque ellos siguen señalando que todas las actividades criminales que se dan de los cárteles de la droga son de los mismos grupos de narcotraficantes del país, o sea, de México o de Colombia, que trabajan en los Estados Unidos. Pero no importa que tengan socios comerciales en los Estados Unidos para el tráfico de drogas y para el movimiento, esos nunca los conocemos o nunca aparecen. ¿Por qué? Como lo hemos comentado también, parecería que más bien la agencia antidrogas, que es la DEA, es la encargada de administrar cómo se lleva a cabo la introducción de drogas hacia los Estados Unidos. Y lo dice bien, es cierto, así es como la DEA organiza. ¿Cuáles son los cárteles? Porque todo el mundo voltea a ver para acá, pero llama mucho la atención que hay de ese lado. Angélica Trejo, abrazo para toda la gente que está con nosotros. Paulina, abrazote enorme. Metanoia, vamos a contestar, o bueno, creo que podemos contestar eso ahorita más adelantito. Profe, si me lo permite, vamos a escuchar, tenemos otro video en donde comentan un poco también con el buen Juan Becerra, que le mando un abrazo muy grande, y dan un poco de información de cómo fue el viaje, cómo fue el vuelo. Si me lo permite, vamos a escuchar. Déjeme nada más colocarlo aquí para que lo podamos ver.
Aquí estamos. Vimos gracias a publicación que hizo Illicit Investigation, que es una plataforma ganadora de premios internacionales en Estados Unidos por la investigación que hacen sobre narcotráfico y frontera en Estados Unidos. Y ellos manejaron la primera versión de que había salido un vuelo a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, desde el aeropuerto internacional de Hermosillo, pero en un área donde justamente despegan los vuelos privados y jet privados de la capital del estado sonorense, Juan. Y también adelantaba en su plataforma, ha hecho la traducción también al español para el auditorio que va a estar ahora agregándolos a partir de la información que están proporcionando, es que no llegó directamente a Texas, llega al condado de Dona Ana, le dicen allá, Doña Ana, en Nuevo México, para ser trasladados posteriormente a Texas. Inmediatamente, Juan, nos fuimos a una fuente especializada también en el tema, justo en El Paso, Texas, a unos kilómetros donde fue el aseguramiento, el arresto de Joaquín Guzmán López, hijo de Chapo Guzmán, además de Ismael El Mayo Zambada, y platicamos con el colega Luis Chaparro. Él tiene fuentes importantes al interior de la DEA y le facilitaron, de hecho, un video de la avioneta justamente llegando al condado de Dona Ana. Al preguntarle sobre si, ya queriendo reconfirmar la información, si la avioneta partió esta mañana desde Hermosillo, Sonora, nos confirma Luis Chaparro, te informo, Juan, que la avioneta, sin tener la precisión, sí salió del estado de Sonora hacia el condado de Dona Ana, llegando a las 11 de la mañana con 34 minutos, para después agentes de Estados Unidos, obviamente, bajarlos de la avioneta y trasladarlos hasta El Paso, donde se entregarían, obviamente, a las autoridades de Estados Unidos. También menciona, me adelanta Luis Chaparro, Juan, auditorio, que un masculino más, una persona más, venía acompañando a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, otro detenido que todavía no ha sido identificado, y ya sabremos sin duda en el transcurso de la tarde si el Departamento de Justicia también lo informa, pues quién es el tercer detenido que va en esta avioneta. Por lo pronto, pues es de información. Seguimos nosotros cuestionando, preguntando a las autoridades locales de investigación criminal, sobre todo, información al respecto. No han soltado nada, Juan, todavía, así que nosotros de todas maneras seguimos utilizando nuestras fuentes y buscando información para tener el dato preciso de cómo llegó a Sonora, de confirmársele toda 100% los datos, por qué en Sonora también, ¿no? Y cómo se dio este proceso, si fue una entrega o si fue una detención. Pues todo parece indicar que fue una entrega, me parece. Michelle, es muy buena pregunta saber. Ahí lo paro, hasta esa parte, ahí está el video, y mi estimado profe, hasta ese momento no se tenía con certeza si era una, si era una entrega o no. Ya se confirma que es una entrega esa situación. Mi estimado profe, quiero compartir dos cosas más. Aparte de que hay un audio ahí que me llama la atención y creo que abonaría a la construcción de nuestro tema, quiero compartir esto que pone el buen Carlos Pérez Ricard. Una persona con la que hay que leer, no siempre, a lo mejor con toda la gente, lo digo siempre, no toda la gente, con toda la gente vamos a compartir el punto de vista, pero se debate. Eso es importantísimo. Dice Pérez Ricard, profe, sobre la entrega del Mayo Zambada en Estados Unidos. Lo más probable es que Zambada, siguiendo los pasos de su hijo, el Vicentillo, y en un contexto de extrema vulnerabilidad, haya llegado a un acuerdo de colaboración con el gobierno estadounidense. En este tipo de tratos, el acusado reconoce pocos crímenes. Ofrece una fracción de su dinero a modo de tributo, algo de información y un puñado de alfiles y caballos del ajedrez de su organización. Es un seguro de vida al alcance de un criminal que, no se olvide, ha azotado por décadas México. Es una lógica perversa en la que las víctimas son borradas de toda ecuación. Es, también, y por encima de todo, la guerra contra las drogas en toda su contradicción. Me llama mucho principalmente esa parte final. Yo, de lo que comparte él, yo con todo respeto para Pérez Ricard, no comparto mucho el planteamiento que él coloca en esta situación. En esta ocasión no lo comparto porque creo que es un trato de una forma diferente. Creo que los tratos, inclusive como él los está comentando, ya en esto se vuelven obsoletos. Creo que eso lo podríamos encontrar antes. Es el punto de vista que tiene un servidor. Profe, de ahí también se confirma
con varias personas lo siguiente, que si se tiene algo que es erróneo, por favor les pido que me ayuden, pero estaba revisando y se confirma que fue liberado el hijo más pequeño de El Chapo. No sé si está todavía falta de que haya revisión, lo estuve checando y se comenta que esto es cierto, que este Ovidio que aquí tanto fregaron porque se liberó una vez, se liberó en Estados Unidos ya a este personaje. Reitero, si se tiene otra información, con mucho gusto, por eso lo construimos juntos. Y por último, hay un audio que me llama mucho la atención de un personaje que no conozco que se llama David Saucedo, pero si me lo permite, profe, con este último audio, para poder construir lo que estamos hablando, eh, vamos a escucharlo, si me lo permite, creo que nos puede ayudar. Pues la entrega, detención del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán López. David, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Oye, pues la coyuntura del día de hoy ha sido esta entrega, detención, y uno no deja de preguntarse, se esperaría que el Mayo Zambada y que, pues no sé, Joaquín Guzmán López participaran, colaboraran en el juicio contra Genaro García Luna, porque se habla mucho de que no había sido nunca detenido el Mayo Zambada, pero sí fue detenido en el gobierno de Calderón y liberado a las pocas horas allá en Sinaloa por parte de la Procuraduría General de la República y autoridades estatales de Sinaloa en aquel entonces. Se pedían $5 millones, la DEA, por el Mayo Zambada. El Mayo, en cuestión de unas poquitas horas, juntó 10, les dio $10 millones y pa' afuera. ¿Cómo ves, David? Mira, en efecto, lo que reveló en su momento el juicio en contra de Genaro García Luna es que la guerra contra el narco de Felipe Calderón no fue una guerra contra todos los narcos, sino contra los narcos enemigos del cártel de Sinaloa. Sin importar lo que ocurrió en ese momento, que sin duda se trató de un caso flagrante de extrema corrupción, me parece que esta detención, captura, entrega, como tú le mencionas, es un tanque de oxígeno para el Partido Republicano, para la campaña de Kamala Harris. Al demócrata. Hay que recordar, sí, perdón, del Partido Demócrata, en virtud de que Donald Trump había lanzado dardos y acusaciones graves en contra del gobierno de México, una actitud de brazos caídos, laxa, permisiva frente a los cárteles mexicanos. La puesta en custodia del Mayo Zambada y de uno de los hijos de Chapo Guzmán permite recomponer la narrativa. El hecho de que hayan sido detenidos, capturados de manera simultánea, me hace suponer que no habrá una guerra sucesoria. Ya ves, cada extradición de algún narcotraficante de alto perfil, la captura de algún narcotraficante de este nivel, provoca guerras intestinas. Me parece que este no será el caso. Tengo la sospecha de que al interior del cártel de Sinaloa se pusieron de acuerdo para no rivalizar por esta entrega, en virtud de que habría un tercero que se beneficiaría de una guerra todavía más intensa entre los liderazgos del cártel de Sinaloa, que sería el propio cártel Jalisco. ¿Qué hay que esperar de un juicio en contra del Mayo Zambada? Por supuesto, los nombres de integrantes de la clase política que brindaron respaldo al cártel de Sinaloa, jefes policíacos, jerarquía militar, que estuvieron al servicio del cártel. Toda esta información de la narcopolítica en México que seguramente tendrán los norteamericanos para darle un doble propósito. En primer término, para desarticular redes criminales, pero en segundo lugar, como un arma de negociación frente al gobierno de México. David Saucedo, ¿tú crees que esté en condiciones el Mayo Zambada de poder dar un poco de luz a las autoridades de los Estados Unidos y con ello a todo el mundo sobre si Felipe Calderón sabía que su secretario de seguridad, su hombre fuerte de seguridad, estaba trabajando para un grupo de la delincuencia organizada, el suyo? O si no sabía, ¿cómo es que no se enteró? Seguramente, aunque el Mayo es un hombre muy, muy brillante, muy inteligente, no sería quien es ni habría llegado a donde llegó de no serlo. Seguramente las autoridades en México, en los Estados Unidos, tienen una agenda a hacer con la información, una agenda política con la información que pueda proporcionarles el Mayo. Pero en este caso en particular, creo que el Mayo también tiene su propia agenda. Él va a negociar algunas cosas, condiciones carcelarias, que no se liberen órdenes de aprehensión hacia integrantes de su familia, a ciertos integrantes de su familia. Seguramente se le respeten algunos activos, algunas cuentas bancarias, tendrá que entregar una parte importante de la fortuna que acumuló con los años. Pero en este caso yo creo que la agenda que se va a imponer, dudo que sea la agenda
el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de México. Intuyo que el propio Mayo Zambada preparó su propia sucesión y serán sus hijos los que tengan el control ahora de la organización que él fundó y que sigue activa y trabajando. De modo que no dudo que el Mayo Zambada sí les dé algunos dulces a las autoridades en los Estados Unidos y México para que avancen en sus respectivas agendas políticas, pero todo esto más bien bajo el control y con las condiciones que vaya emitiendo el propio Mayo Zambada. O sea, entonces, pues ahora sí que el balón está en su cancha. Te pregunto rápidamente, nos quedan 2 minutos. Dices que el Mayo es muy inteligente, sin duda alguna. Pero por más inteligente que sea el Mayo o cualquier otro capo de la droga, no tienen los estudios para poder operar una organización criminal tan sofisticada como lo es el cártel de Sinaloa. Sería ingenuo pensar que ellos llevan a cabo todas las operaciones financieras. En fin, hay alguien, hay corporaciones, hay alguien mucho más poderoso atrás de ellos. ¿Entonces va a saber o nunca? No, por supuesto, son grupos de macrocriminalidad que incorporan brazos armados, es decir, son empresas económico-criminales, pero también son empresas que se dedican al blanqueo de capitales, tienen inversiones en distintos giros de la economía, tienen jefes policíacos, jerarquía militar, incluso conexiones con gente al interior del propio gobierno de los Estados Unidos que les brindó respaldo durante todos estos años. En efecto, ellos son los ajedrecistas, pero hay todavía una estructura muy grande de personas que están ahí. Esto me hace suponer que la captura del Mayo Zambada no traerá reducciones en los envíos de droga a los Estados Unidos. Nunca ha sido así. La captura del Chapo Guzmán no provocó una caída de las exportaciones de la droga de México hacia los Estados Unidos. Tampoco creo que ocurra en esta coyuntura. Pues yo tampoco lo creo. Estaremos pendientes. David Saucedo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo de regreso. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Mi estimado profe, después de esta información que acabamos de escuchar para poder tener un poquito más de contexto de esto que ha salido, profe, hay preguntas que vinieron saliendo. No sé si usted tenga alguna al respecto que quiera plantear. Adelante. Déjeme nada más leerle las cosas que me llaman la atención. Se nombra Felipe Calderón. Hay preguntas que se hacían. Incluso en el chat habían comentado, ¿esto afecta a Felipe Calderón? Eso sería interesante. Lo segundo, ¿qué tipo de pacto fue? Porque aquí yo tengo un planteamiento, profe. ¿Por qué yo, el Mayo Zambada, que nunca me habían agarrado? Bueno, Ricardo Ravelo le dice a este dato que dio, ¿cómo se llama? El dato que dio Juan Becerra Costa, se lo dice Ricardo Ravelo. Que sí lo habían agarrado, pero que después dio una lana y que lo soltaron, pero que sí lo habían atrapado. Bueno. Marisela, abrazote enorme y disfruta esas vacaciones. Qué bueno que andas por acá, AA, abrazo muy grande. Pero tengo una pregunta, ¿por qué si salí victorioso y si me agarraron, como dijo Ricardo Ravelo, y después me soltaron, ¿por qué me entrego a los 76 años, cuando estoy más allá que para acá? Ese es un punto que me llama la atención. ¿Por qué entregarme y más en esta época? Eso es un punto que a mí me llama mucho la atención. Dice este señor Saucedo, es un tanque de oxígeno para los demócratas. Yo también creo lo mismo. Es un arma de negociación. Profe, golpe de timón, aquí se dijo, se acaba de decir hace un momento. ¿Es un golpe de timón? Yo el Partido Demócrata necesita para inflar la candidatura demócrata. Yo lo veo porque difícilmente lo puedo quitar de la parte electoral y comparto con usted. Dice, es un arma de negociación con el gobierno de México. Ok, interesante. Después dice, es la sucesión y le va a dar algunos dulces a la DEA y al FBI o quien lo haya agarrado. Todo está en las condiciones que tiene el Mayo Zambada. Y le preguntan, ¿qué grupos hay atrás de ello? Interesante esta situación. No sé si usted tiene algún planteamiento, profe, y si lo tiene, me gustaría primero mejor escuchar su planteamiento para desmenuzarlo y nos vamos conectando porque creo que vamos en un camino bastante, vamos juntos en esta parte. Me encanta lo que dice Nacho ahí, la magia de la DEA. Te dejé ahí, Nacho, con ese mensaje porque lo voy a ocupar. Profe, no sé si usted tenga alguna directriz en este momento al respecto. Yo creo que nada más voy a plantear 3 puntos, profe, porque es importante plantear lo siguiente. Esta detención es histórica.
¿Y por qué digo que es histórica? Por tres cosas. Número uno, el Mayo Zambada es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Número dos, es un líder de un cártel que siempre había manejado un perfil muy, muy, muy bajo, muy, muy bajo. No, no se sabe, no le gusta celebrar, no le gusta ser ostentoso, no le gusta hacer grandes fiestas, no se sabe que él celebre su cumpleaños como lo acaba de celebrar el Mencho, ¿eh? No le gusta hacer eh, grandes movimientos, es un tipo de muy bajo perfil. Y tres, profe, recordemos que como líder del cártel de Sinaloa, él tenía problemas con los hijos mayores del Chapo Guzmán. De hecho, pues se planteaba ir un conflicto pues, prácticamente a muerte, ¿no? Prácticamente a muerte. Entonces, el por qué se entrega a los 76 años, porque no es tonto. Sabe que grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por el Mencho, vienen muy fuerte. Ya no nada más negocian con el tema de las drogas, ahora negocian con el tema de la extorsión, el fentanilo, la trata de personas, el tráfico de personas. O sea, han diversificado los negocios, cosa que Mayo Zambada, pues digamos que es un narcotraficante pues, de la vieja escuela, ¿no? Digamos, digamos que él es una generación después de los clásicos, ¿no? Nacho Coronel, digamos que ellos son la generación sándwich, ¿no? Ellos, los Beltrán Leiva, y ahora esta nueva generación es una generación que es más violenta, que ya no negocia, que extorsiona, que siembra miedo, que siembra terror, que es abiertamente rival de la seguridad y de los grupos de seguridad del país, que reta, que confronta, ya no son esos viejos capos que se sentaban a negociar a la mesa. Recordemos que había líderes del cártel de grupos criminales que se convertían en voceros y que entraban a los pinos, profe. O sea, se sentaron a desayunar con el secretario de Defensa Nacional y con el mismo presidente de los Estados Unidos mexicanos en su momento. En su momento, cuando Felipe Calderón mandó al general Chaparro a negociar con los grupos criminales una paz narca, ¿sí? Y que le falló porque viene su guerra criminal, viene su guerra contra el crimen organizado y le sale mal, ¿sí? Si está temblando Calderón y Genaro García Luna, yo lo dudo, profe, porque bien que mal, Genaro García Luna ya está en proceso de ser sentenciado. ¿Qué diferencia o qué distinción podría haber? Bueno, que a lo mejor se le inicie un proceso distinto al que ya tiene en curso. O sea, bien que mal, él está, digamos que en la antesala de recibir una sentencia. Entonces, ahorita, si el Mayo Zambada aportara nueva información, habría que reiniciar o rehacer todo el procedimiento. Pues yo pienso que lo más viable es que reciba la sentencia que está por recibir, si no me equivoco, en octubre, y que después, por lo nuevo que aporte el Mayo Zambada, se le abra otro proceso. Detenido ya lo tienen, en Estados Unidos ya está, no pasa nada. Y con el caso de Felipe Calderón, pues habría que ver, ¿no? Aquí yo planteo algo y con esto concluyo, profe. Hay por ahí he escuchado y he leído algunos temas de que sí va a decir que López Obrador, él le dio dinero para financiar sus campañas. A ver, a todas esas personas que manejan esas teorías totalmente sin ningún sentido,
Yo les vuelvo a decir algo, si Estados Unidos tuviera algún documento, un número de cuenta, un testimonio, un video, una fotografía, la intersección de una comunicación o algo que vincule a Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador no hubiera llegado a ser presidente. Así de fácil. Así de fácil. Estados Unidos no hubiera permitido tener un presidente con vínculos criminales con un cártel. ¿Sí? Ahora, si lo llegara a decir el Mayo Zambada, pues sí, pero ¿y las pruebas? ¿Sí? El Mayo Zambada llega a Estados Unidos, profe, con una intención de comprar inmunidad y de comprar paz. Porque es un señor de 76 años, que toda su vida se la ha pasado oculto en la sierra. ¿Sí? En la entrevista que le da a Julio Scherer, él dice que es un tipo de campo, es un tipo de sierra, es gente de sierra, conoce la montaña. ¿Sí? Si hay alguien que conoce la montaña de todas esas partes, es el Mayo Zambada. Mayo Zambada. Entonces, profe, a los 76 años le dijo también, ¿para qué corro? Ya me cansé. Mi cabeza tiene precio con los chapitos. Entonces yo creo que buscó la jubilación perfecta, declararse, como alguien bien lo decía en los audios, declararse culpable de ciertos delitos, que le avienten una sentencia, que se vuelva testigo. Ahora sí, en Estados Unidos sí existe la figura de testigo protegido, buscando que concluyendo sus 10, sus 15 años que le avienten de cárcel, se quede viviendo en Estados Unidos bajo el programa de testigos protegidos, le den la nacionalidad norteamericana, le den otro nombre, le paguen cirugías estéticas y quede absuelto en Estados Unidos y va feliz por el resto de sus días. Esta entrega tiene muchos simbolismos. Repito, es un revulsivo para la candidatura demócrata, profe, y pues yo pienso que no va a haber grandes aportes con respecto al tema específico de Calderón y de García Luna. Pero yo creo que sí puede dar información de otros gobiernos, en concreto, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Ahí sí yo creo que ellos dos específicamente deben de estar preocupados, porque hasta ahorita todo se ha centrado en investigaciones en tiempo de Calderón, pero no olvidemos a Fox y no olvidemos a Enrique Peña Nieto, profe. Por alguna extraña razón, Enrique Peña Nieto, y también, repito, es un pendiente. Yo sé que el presidente convocó a una consulta popular si se les enjuiciaba o no se les enjuiciaba a los expresidentes. Pero ojo que el olvido no debe de ser perdón. Y así como un tema pendiente del presidente fue el tema de la seguridad en el país, también es un tema de investigar a Enrique Peña Nieto y a Vicente Fox. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que podría revelar algunas cosas de Felipe Calderón relevantes. Yo creo que para mí sería más que nada confirmar la información que Estados Unidos ya tiene de Genaro García Luna, de Felipe Calderón. Aquí lo importante sería, alguien decía en el chat, ¿a quién más va a embarrar? Yo creo que no se trata de embarrar a nadie, se trata simplemente de que plantee su testimonio, diga los movimientos en los gobiernos de Vicente Fox y en los gobiernos de Enrique Peña Nieto. Entonces, porque ahí también hay temas pendientes, en esos dos sexenios, ¿sí? Bueno, se sabe que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, bueno, está documentado que la misma esposa, familiares de la esposa de Ernesto Zedillo, de Nilda Patricia, tenían vínculos criminales. Entonces, yo creo que aquí se trata, profe, de establecer, no creo que el Mayo Zambada pueda aportar mayor información al sexenio de Calderón, pero sí puede aportar mayor información
tanto para el sexenio de Fox como por el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho. Y al chat ya me había ido preocupado porque ayer en la noche tenían ustedes más de 200, tú y Charlie tenían más de 200 personas, y en este momento pues, habemos 218. Entonces, vamos por esa marca y no nos pueden dejar solitos. Yo creo que eso es todo, profe. ¿Sabes qué? A mí me parece esta entrega del Mayo Zambada como una jubilación anticipada. Él ya sabe que está fuera del mercado. Él ya sabe que ante el fentanilo y otros negocios turbios del crimen organizado, pues ya está fuera, profe. Ya está. Él sabe y se siente, por la edad también, él sabe y se siente ya fuera de contexto. Ya los grupos criminales actuales lo han superado. Me parece que él entiende esto como una entrega negociada, por supuesto es una entrega negociada, y va a tener sus grandes beneficios. Una sentencia atenuada, 12 años, 15 años. En Estados Unidos sí pesa el contexto de la colaboración, de que proporcione información, de que proporcione documentos, de buen comportamiento. Ahí está el caso de Emma Coronel. Claro, Emma Coronel fue juzgada como ciudadana norteamericana. Emma Coronel ya fue excarcelada, hablando por ejemplo, de la excarcelación del hijo de Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán. Es coincidente, fíjate que en temas de delincuencia organizada, profe, nada es coincidente. No hay coincidencias. Todo está muy bien armado. Todo está muy bien armado. Y eso sería todo, profe. Ok. Voy a tomar eso que usted dijo ahorita. No hay coincidencias. Yo también comparto. No son casualidades, hay causalidades, creo yo. Leopoldo, abrazo muy grande. Yo también creo que todo está muy bien armado. Permítanme plantearles esto. Mi estimado George, hasta Napa Valley, abrazo, Torombolo, bienvenido, Destiny. Mi estimado Víctor Morami, que también te di hace ratito, perdón, hermano, abrazo muy grande. Me llama mucho la atención, hay varios puntos en los que comparto y en otros donde me gustaría expresarles mi opinión sobre esto y que lo vayamos desarrollando aquí en el chat porque hay preguntas importantes, inclusive hace rato, igual que es que estábamos platicando y con todo y los comentarios que se hicieron. Katy, tienes aquí una situación que dices, ¿a quién beneficia todo el enredo? Cuando se habla de drogas, el único beneficiado siempre va a ser Estados Unidos. Él es el que controla todo esto y él es el que ha controlado ese mercado. El país que más consume drogas en el mundo es Estados Unidos. Es el país con el negocio más importante en estupefacientes, en estas sustancias, y siempre en el enredo ellos van a salir beneficiados. Es más, te podría decir, el enredo ellos lo hacen. Yo también creo que no hay coincidencias y que todo esto está perfectamente trabajado y calculado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Yo, permítame ponerle este enfoque. El Mayo Zambada es un criminal de la vieja escuela. Es correcto, pero también hay mucho del dinero con el que entran a otras partes, que entran con financiamiento, profe. Así se han desenvuelto en otras partes, inclusive en África. Es decir, empiezan no solamente a lavar el dinero, sino lo empiezan a purificar. A hacerlo dinero que lo que menos pareciera es que sigue trabajando por abajo, ¿no? Lo hacen ver como un dinero, lo lavan y lo encadenan a un punto en donde en otras partes del mundo pareciera una financiación común y corriente. La pregunta que hacía, voy de atrás para adelante con lo que hacía Juan Becerra. ¿Quiénes son esos grupos que les ayudan a hacer esos movimientos? Pues son grupos más grandes y como diría la canción del jefe de jefes, ese movimiento donde ellos no los vas a tocar. Quiero poner el punto ahorita que se contaba, que se habla del Mayo Zambada. Son grupos que entraron a hablar de este negocio de drogas en Estados Unidos y son grupos que eso y los casinos. Los casinos es el mayor lavador. Es el mayor lavador. ¿Quieren ver cuáles son los mayores lavadores? Caliente,
Las casas de cambio, profe, también. Las casas de cambio, ya luego les contaré una historia. Hipódromos, todo lo que es apuesta. Toda la apuesta, exactamente. De hecho, son sistemas de blanqueo también de dinero. Así es. Es el sistema de blanqueo por excelencia, la apuesta. No de ahorita, de hace mucho tiempo. Recuerden que por eso y lo pueden ver, es más, hasta ya ocupan la matemática para medio perder algo y ganar en el otro. No pierden. O sea, es brutal, créanme. Pero yo veo esto diferente con estos personajes. El Mayo Zambada, yo comparto con usted que es una jubilación, y por lo tanto, como es una jubilación, hay un cierto contrato que tiene contra unas personas, y son estos grupos en Estados Unidos. ¿A quién me refiero con los grupos en Estados Unidos? A la DEA, a la CIA, a las agencias, al FBI. Son las agencias las que han controlado la parte de las drogas en Estados Unidos. Buen punto lo de Santiago Krill, hay que recordarlo, es muy cierto. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo diferir a lo mejor un poco. Yo creo que el negocio el señor no lo ha tumbado. El negocio lo tiene porque creo que se jubila, y creo que se jubila para darle paso efectivamente a sus hijos. Comenta este señor, el último que escuchamos, y dice Pérez Ricard, le van a dar una parte de su lana, pues sí es parte del pago que tienen que hacer. El parte del pago y aparte para hacer la faramalla. ¿Tendrán algunas personas, algunas cabecillas, algunos alfiles? Pues no, ellos tienen grupos que ya saben a quién entregar. Inclusive identifican a ciertos grupos, y cuando tienes algunos hocicones, cuando tienes algunos llorones, algunas ratas dentro del nido, les mandas un cargamento que son los que se tienen que entregar, agarran a algunas cuantas personas que inclusive les pagan, les dicen que la familia va a estar bien si ellos se quedan en el bote, y simple, así los tienen. Eso ya es un negocio que está perfectamente controlado desde hace mucho tiempo. A veces hasta lo digo, vean la película del Señor de la Guerra, que es hasta popular, son tan cínicos que es pop la película del Señor de la Guerra, y le dice el personaje de Nicolas Cage, ahorita me agarras, va a llegar una persona, te va a decir, suéltalo, porque soy parte del negocio que existe. Y él habla del negocio de la guerra. Dice, pues es lo mismo, soy en las drogas, ellos son parte de ese negocio viejo. Se quiso quedar, siempre he dicho, Calderón se quiso quedar con el negocio de la droga, y por eso pateó el avispero. El negocio lo tenían con Estados Unidos, el tráfico de las armas lo tenían ahí, éramos solamente productores, y después esas pequeñas células empezaron a hacer que fuéramos también aquí consumidores, porque quisieron crecer y empezaron a trabajar ese mercado aquí. No podían pisar el de Estados Unidos, que solamente unas cuantas fórmulas o células entraban allá. Para que los cárteles existieran, porque había 4, tenían que tener una aceptación de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué necesito yo, Estados Unidos? Ábreme otro cártel, hay otro grupo, o ustedes produzcanme esto. Así era la situación. Hay que recordar el paso que tenían de algunas drogas como la cocaína, que la disolvían en los plásticos, y llegaban allá, la volvían a disolver, por eso en los juguetes, por eso en los forros, y que de hecho es un proceso que podría llevarse hasta premio Nobel, por cierto. De ahí, Barry Seal, gracias Nacho, efectivamente, está hasta la serie, efectivamente. ¿Qué sucede? Ya es un trabajo hecho, ya saben lo que se necesitaba. Y cuando me convienes Estados Unidos, adelante. Cuando empiezas a tener mucho poder, pues también te tumbo, porque no puedes ser tan fuerte. Y hay grupos con los que les pasó eso. Bueno, el caso de este señor colombiano, que se me acaba de ir el nombre, es una situación especial por cómo se formó. Pero los cárteles, perdón, el Pablo Escobar, pero los cárteles en México eran paso. Cuando dejó de poderse pasar por Miami, entonces se entró por aquí, entró por nuestras fronteras. Esa es la diferencia. A Pablo Escobar, profe, ese es un caso muy, muy particular. Por eso digo que a ver, perdón por interrumpirte, profe. No, adelante. Lo que hizo Mayo Zambada fue comprar su jubilación. ¿Y con quién más? Con Estados Unidos. Con quien le convenía. Con los que tiene el trato, con los jefes. Los jefes de la droga. A Pablo Escobar le ganó la soberbia. Pensó que él podría controlar desde Colombia todo el negocio de la droga en Estados Unidos, y fue un gran error que le costó la vida. Porque tenía un imperio en Colombia completamente, y no solamente en Colombia, en el cono sur, y se empezó a esparcir en otras partes. Incluso el paso de la cocaína que se tenía, pero por Panamá, y que lo pasaban militarmente con Estados Unidos. A lo que voy es que yo creo que estas personas
ya son un grupo, o sea, son gente que hicieron de esto un imperio muy grande y que el señor va a dejar a sus hijos, van a hacer el pago, se va a entregar. Y entre la negociación, yo lo que veo en esa negociación, porque yo no veo que sea una persona buscada, no es una persona buscada, es como el caso de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue creado por los Estados Unidos, jamás es creado también. O sea, son Saddam personas. Hussein, Saddam Saddam Hussein, Hussein, bueno, lo de Saddam Hussein, hay que recordar que la situación de Saddam Hussein fue porque Hussein no les quiso cambiar la forma, el patrón con el que se pagara el petróleo y por los intereses que tenían ahí. Pero, por ejemplo, estas organizaciones no, y comentaba jamás, todas estas, pues muchas de ellas fueron creadas por Estados Unidos. Cabe recordar que Rambo 2 estaba hecha para el pueblo afgano, porque se metieron por toda la situación de la droga, los liberaron de los rusos y la chingada, así dice Rambo 2, para nuestros hermanos del pueblo afgano, y después Afganistán eran unos hijos de su chingada madre, ¿no? Donde ellos hicieron una guerra donde no existía, donde no había una guerra, ¿sí? Donde ellos crearon al monstruo, después atacaron el monstruo. Así lo hicieron también con Noriega aquí en México, así lo han hecho, perdón, en Panamá, así lo han hecho cuando han construido a todos los Nicaragua. dictadores en Nicaragua. Así han construido con todos los dictadores. Es más, profe, no nos hagamos tontos, lo que le importa. Lo de Gaddafi no, lo de Gaddafi es otro rollo, Muammar Gaddafi, el de Libia, incluso será el sereno, porque hay un punto, Estados Unidos siempre ha puesto que su estilo de gobierno y su democracia, eso es como tenemos que vivir y de ahí cuestionar a los demás. Es más, hay que conocer que la vida de Oriente no la tenemos que tasar con situaciones de Occidente, eso es bien importante. Y Gaddafi, la gente con Gaddafi vivía muy bien, de hecho, tenían, tenían una cantidad de petróleo y gas impresionante, y Gaddafi les dijo no más el dólar, va a entrar el euro también u otra moneda para no darles el poder a ellos y a Dios. Así es, lo que pasó es que era un nacionalismo completamente diferente, porque ellos le llaman dictador y le llamaban dictador a él, pero al rey de Noruega o al rey de Holanda no le llaman dictador, y cuando son opresores mucho más grandes. El rey de Noruega solamente hace unos años ofreció una disculpa a los lapones después de la vida mierdera y el exterminio que les dieron. Y creyeron que con salir y medio llorar y que pongan a 20 personas güeritas ahí que digan, sí, que lloren igual que ellos, digan, ya no hay bronca. Pero efectivamente lo dices muy bien, mi estimado Nacho. Cuando no les conviene, esos dictadores, cuando ellos no se pueden meter ahí, son dictadores. Son lo mismo que le pasó con Saddam Hussein. Es más, Irán, ¿qué pasa con Irán? ¿Te puede gustar o no el tipo que llevan la Nación Islámica de Irán? ¿Cómo llevan su gobierno? ¿Cuáles son tratos, derechos humanos? Hay cosas que no te pueden gustar, pero a ver, ¿cómo puede ser posible que Irán, que por cierto Venezuela ya lo hizo ahorita, que es empezar a producir lo que necesitan? Es una potencia, tienen hasta ojivas nucleares, pero como Occidente le quiere tapar los ojos al mundo de lo que hace Oriente, excepto con la tecnología, y hasta el 6G, otra vez que ya lo habían nombrado los chinos desde hace casi 4 años, lo único que estamos viendo es que Occidente, hasta en las ideas, se ha quedado obsoleto. Sería bueno cuestionar si lo que hace Occidente o el neoliberalismo en verdad crece. Es un fracaso completamente, así es, o los reyes de Inglaterra, o los reyes de España, por poner ejemplos, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora sí, discúlpeme a mí porque lo interrumpí yo, mi estimado profe. Adelante. No, profe, es que aquí el tema es, a ver, la realidad de Estados Unidos es que Estados Unidos trabaja bajo sus propios intereses. A Estados Unidos no le importa México, no le importa Venezuela, no le importa... A Estados Unidos le importa Estados Unidos y solamente Estados Unidos. Lo que se va a vivir en el domingo en Venezuela, esta elección, es los intereses que tiene la ultraderecha y Estados Unidos, seamos claros, en el petróleo venezolano. Porque a Estados Unidos no le importa
no le importa que se restablezca la democracia o una superdemocracia o una hiperdemocracia en Venezuela. A Estados Unidos le importa el control absoluto del petróleo venezolano, que cabe mencionarlo. Si ustedes revisan a la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, la OPEP, Venezuela es el único país de toda Hispanoamérica que pertenece a la OPEP. ¿Quiénes integran a la OPEP? Los amos y señores del mundo que controlan los precios del petróleo a nivel mundial. Ahí viene su respuesta a todos los fachos cuando sacan el video de la precampaña del 2006, cuando es que el presidente dijo que iba a bajar la gasolina a 10 pesos. No, señores, porque un grupo selecto denominado OPEP es la que establece los precios del petróleo a nivel mundial. Y el único país que pertenece a la OPEP se llama Venezuela. En algún momento perteneció a Ecuador, tuvo un ingreso, salió creo que en el 98, en el 2008, no me acuerdo, pero el único que se mantiene es Venezuela. Entonces, a Venezuela, a pesar de todo, ¿por qué no lo han logrado hundir? Porque tiene petróleo y porque tiene el respaldo de países petroleros, porque además el petróleo que tiene Venezuela es un petróleo de muy alta calidad, que requiere muy poca refinación para obtener de productos primordiales como gasolina, naftas y derivados. La gasolina era más barata que la leche en Venezuela, para darnos una idea. Profe, en los 90 con 20 pesos mexicanos llenabas un tanque de combustible en Venezuela con 20 pesos, profe. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿La democracia en Venezuela? No. Quiere su recurso natural que se llama petróleo. Petróleo, oro, coltán y gas. Gas, ahí está, profe. Entonces, que no venga Estados Unidos con ese discurso. A Estados Unidos no le importa, ¿no? Que nos quede claro que la denominación de Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica, no de América, de Norteamérica. Profe, con esta parte, y es que esta situación del contexto que se tiene que dar, que en verdad es importantísima, porque hace rato que comentaba del tema, eso es cierto, Nacho, se armó hasta los dientes, y no solamente eso, el propio Rusia ha estado al pendiente de ahí y de varias partes en América, y hubo una conquista de Oriente en el cono sur de la patria grande, buenísimo. Por cierto, de aquí continúo con esta situación para terminar con esta parte del Mayo. Yo veo en la parte del Mayo Zambada una persona que efectivamente se entrega, y se entrega para seguir pactando que no lo cambien y que su organización siga presente con sus hijos. Lo que decía el señor Saucedo, yo lo comparto. Se van a quedar ciertas personas que debe de ser su familia la que va a mover la organización. Él se entrega, van a tener un pacto por la edad y por lo que gusten y manden, porque también tiene un problema de salud que se estaba atendiendo aquí. El señor no va a tener tanto dinero como para no atenderse. De repente me suena un poco ilógico los que dicen, ay, es que estaba un poco mal de salud y ahí en la sierra es muy difícil. Y a ver, ¿creen que con tanto dinero no van a contactar a algunos médicos para verlo allá y colocarles lo que requieren? Claro, es mucho más sencillo eso que inclusive fabricar fentanilo. O sea, venga. De ahí continúo con una situación. Él se queda. A mí también me llama la atención algo. Tú tienes que tener un renombre. O sea, el que se entregue ahorita y en estas épocas, claro que esto es un tanque de oxígeno para los demócratas. Decían, la persona que hace rato decía, no sabe nada, que no sé qué, al estimado Lucas, que le encanta hacer a la jalada, por eso se lo decía, van a atacar al presidente con esto. A los demócratas lo que no les conviene en este momento es hacer lo mismo que hace Donald Trump. Ni menos teniendo los pelos de la burra en la mano, teniendo al personaje. Por eso, o sea, a menos que no pusiera otra situación, otro planteamiento, dudo mucho y no comparto con Lucas que lo que hicieran ellos sería utilizar esto para estar golpeteando a Andrés Manuel. En primera, es exactamente lo que los demócratas no han hecho, golpetear a Andrés Manuel. Si dijeron que iban a dar 500,000 visas, se iban a limpiar a 500,000 patriagrandistas en Estados Unidos para que se pudieran quedar, etcétera, etcétera, como una medida de ocupar
a la gente de la patria grande, no vas a estar golpeteando a uno de los líderes más grandes de la patria grande y que es tu vecino y con el que no has tenido ningún problema al respecto. Todavía después de que el presidente le manda una carta a su amigo Donald Trump como para decirle, oye, güey, ¿qué onda? Cálmese, no me manda la chingada todavía. Que de repente leí a alguien que decía, ¿cómo está rompiendo la dignidad de la gente? Que no sé qué, yo diría, ¿en serio? ¿Neta? Creo que la situación es mucho, no solamente diplomática, sino estratégica. Y en la parte estratégica, veo que efectivamente esa entrega es un nombre, pero a mí sí me llama la atención. Él puede dar nombres de otros presidentes, puede dar información. Y la entrega de él, para mí, vienen dos cosas. Insisto, que lo de García Luna y lo de García Luna y lo de Felipe Calderón, yo sí creo que Felipe Calderón ahorita pudiera estar todavía con el fundillo con agua. ¿Por qué? Porque es una persona con la que se pactó, es una persona de antaño con la que ellos tuvieron que pactar y con la que no tuvieron en general Felipe Calderón con estos grupos cuando se quiso quedar con el negocio, no supo hacer sus movimientos Felipe Calderón. La propia Nancy Flores decía, y lo puse hace rato y aquí lo acabo de perder, no puede ser posible. Denme chance a ver si lo encuentro, que decía Nancy, ya estar ahorita cambiándose sus calzoncitos Felipe Calderón o por lo menos aventándose sus 2, 3 aves marías, porque yo sí creo, reitero, el punto de vista de un servidor les comparto, yo sí creo que Felipe Calderón, aquí está, lo dice Nancy, ya está temblando Felipe Calderón por la detención. Claro, porque fue con gente con la que no acabó bien todo este proceso. Y dice, y cuando lo comenta así Nancy, yo también veo esa parte, porque claro que pueden hablar, y si no puede hablar, hay dos puntos. Profe, dijo usted una cosa muy cierta. Yo veo dos cosas aquí. La primera, o les da un poco más de información, o ya tienen toda la información que necesitan. Ya la tienen. Y si ya la tienen, ¿qué es lo que van a hacer? Si ya tenemos toda esa información, pues entonces la vamos a ocupar cuando nos convenga. Si no hubiera proceso electoral, el Mayo Zambada no se hubiera entregado el otro hijo del Chapo, pero voy por el Mayo Zambada porque es el que tiene más edad, es el que tiene más tiempo y el que trabajó con todos estos presidentes. ¿Qué va a suceder? Que si lo requieren, si Estados Unidos requiere, esto es una bomba, porque hablan, ¿qué dice la carta que entregaron en la tarde? Nosotros, creo que era del Departamento de Seguridad, los Estados Unidos, el fentanilo, estamos muy preocupados. Oye, ¿pueden embarrar a México? Ahorita no les conviene embarrar a México, ni para bien ni para mal. Ahorita el reflector tiene que estar con ellos. Si tú metes a México en la ecuación para bien o para bien, inflas a Andrés Manuel, que es lo que no quieres, o inflas a Claudia. Y la otra, no lo vas a golpetear porque quieres todos los focos para que tú seas el libertador de América, tú seas el nuevo Simón Bolívar de las drogas mediáticamente en este momento. Le buscas dar certeza a la gente. Por eso veo difícilmente que lo quieran ocupar como un golpeteo hacia Andrés Manuel. Lo tienen que sacar de la fórmula. Ahorita el que tiene que hacer todo es Estados Unidos. ¿Puede agarrarlo Trump? Posiblemente lo pueda agarrar Trump. Pero sería bobo que los demócratas lo ocupen. Ahorita el foco son ellos. Ahorita si alguien diga, oye, México, no hables de México, somos nosotros, lo hicimos. No hables de ellos, no te conviene meterlos en la fórmula. Todo lo que requieres es que todo mundo, lo que sea, te voltee a ver a ti. Lo necesitas porque por eso hiciste este ejercicio de impacto. ¿Le apoya a los demócratas o a los republicanos? A los demócratas, porque son el gobierno en turno. Las agencias trabajan para el gobierno en turno y le van a dar esa prioridad al gobierno en turno. Finalizo con esto. Yo sí veo que Felipe Calderón pueda ser una herramienta en caso que la necesiten. No tanto a lo mejor si quieren por García Luna, pero sí por alguno de ellos. Información la tienen. Yo también comparto con usted, profe. La información estos güeyes ya la tienen. Solamente que la van a ocupar cuando les convenga. ¿Por qué creen que lo de García Luna se aplazó y se aplazó? Por estrategia. Y ahorita esto igual es por estrategia.
Entonces, vamos a ver cómo lo van tomando este golpe y por qué viene. Porque sea Kamala Harris, que es la persona que ahorita tienes puesta ahí enfrente a Kamala Harris como la próxima candidata, que tenías que sacar a alguien así en horas, y lo más cercano tenía que ser Kamala Harris. ¿Qué haces? Le buscas dar el revulsivo. A mí me llama la atención aquí en Estados Unidos algo, profe. Uno, no tiene el apoyo hasta donde yo sé de Obama, porque yo comentaba. Ya tardó, profe, pero ya se lo dio. Tardó. Ya se lo dio, sí. ¿Por qué? Porque era un punto que se buscaba. Es más, decía, yo encuentro dos nombres que le pudiera ayudar a Kamala. Los dos nombres eran Michelle Obama, la principal, o Hillary Clinton. Hillary, una persona que había perdido con Donald Trump, pero Michelle Obama, porque Michelle Obama es la Oprah Winfrey que tienen ellos en estos momentos en la política, los demócratas. Pero, y decía, si ella iba como compañera de fórmula porque no iba a comprar la derrota con todo el poder, que tiene la señora, lo que tienen los Obama, no iban a comprar la derrota que tienen en este momento los demócratas, y por lo tanto tenían que buscar otras alternativas. Eso es lo que veo la entrada del Mayo Zambada ahí. Oigan, que le van a dar una lana, no va a cambiar el negocio de la droga. Pues no va a cambiar porque está planeado. El negocio de la droga lo siguen controlando los Estados Unidos y la necesitan para seguirla vendiendo. La necesitan para poder seguir teniendo sus financiamientos con lo que han vivido con ese negocio. Por eso yo, profe, veo muy difícil que eso pudiera cambiar. Sí veo que van a ocupar esto a su... O sea, ya lo entregaron y para lo que necesites te van a empezar a decir, estamos investigando, estamos hablando, estamos pactando. A ver, ese pacto, ya llegaron a un pacto desde antes para que ellos agarraran una avioneta y se fueran a Estados Unidos a entregarse. Es un pactazo que ya hicieron, ya está todo establecido, no de ahorita, desde antes. Eso ya estaba parlado desde antes. Es más, yo creo que este trato lleva años, porque lleva años. Exacto. No es de ahorita. No Lo dijo perfecto. Ya lleva años, ya es un plan ABC, algo que hicieron durante este cuatrienio. Es un pacto que ya tuvieron en este cuatrienio. Yo pensaría lo mismo, que participara por lo menos como acompañante de fórmula, para que si pierda, si pierde Kamala Harris, no pierde Michelle Obama. Michelle Obama no les va a comprar la derrota. Si ella se lanza, es por aparte, pero ella no va a comprar una derrota de un proceso mal hecho. Ella tiene todo un capital político en Estados Unidos que no va a derrumbar por este error. Ella preferiría mejor armarse para el 2028 sin problema, pero sí podría entrar como compañera de fórmula en apoyo. No pierde, ella pierde el error. O sea, yo impulsé, yo apoyé y seguiremos ahí presentes, y hasta pensaría que si se quisiera meter en la política lo hiciera en este momento. Así es, Owen, pues es de lo más lucrativo que tienen. Es más, y de lo más contaminante. Si ellos bajaran su industria de armamentista, la contaminación en el mundo bajaría por lo menos de Estados Unidos mínimo un 25% a nivel mundial, para que nos demos una idea. Entonces, sí quería conectar esto, más allá de que si, porque de repente veo análisis que yo no comparto. No voy a decir si estamos viendo mal porque no tengo la verdad absoluta, pero yo no comparto porque la situación del Mayo Zambada juega en todo el terreno político que tiene en este momento Estados Unidos para apoyar a los demócratas. Por eso no veo que haya un golpeteo hacia la cuarta transformación. Ahorita todos los reflectores tienen que estar para Kamala, si es la que se va a quedar, y para el enfrentamiento que ya le cantó el fin de semana a Donald Trump. Hay que recordar que el propio Donald Trump tuvo sus palabras contra Kamala, diciéndole que no va a haber una mujer, y menos esa mujer, y menos una socialista. Ocupando palabras como aquí que no conocen, pero hay que estar golpeteando. Y Kamala, que ya conocen a ese tipo de personajazos, y lo va a ocupar. ¿Qué ventaja tiene ahorita? Que en toda esta cultura woke que han metido buena ondita en Estados Unidos, van a intentar hacer lo que quiso utilizar Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel aquí. Por eso sí veo a Kamala como la candidata. Sí la veo en ese aspecto, pero ahora, ¿es lo mejor que le pueda pasar a Estados Unidos? Señores,
A Estados Unidos lo que le puede pasar es que tengan una revolución y todo eso cambie. Y eso lo veo todavía muy difícil. O que poco a poco vayan cayendo y sea México, Brasil, los que se vuelvan la potencia en el continente. Porque Canadá no lo sería, por la parte de recursos. Entonces, mi estimada Sandrita, te mando un abrazote enorme. Esa es la idea que tengo con lo que sucedió. Le dijeron los patrones, vente, güey, hay una negociación y te necesitamos porque eres un nombre muy sonado y te vamos a ocupar. O sea, esto apenas comienza, esto no termina. El Mayo Zambada compra su jubilación, compra una vida nueva y compra impunidad, profe. Aparte, profe, le van a dar una cadena perpetua, pero con la situación que dicen que trae de salud y todo eso, hasta podría salir. Hasta podría salir el señor y más, puede decir, sales, te quedas en un espacio donde te puedan atender, donde puedas decir que estás ahí con tu cosita en la pata para que no hagas ninguna jalada ni nada por el estilo. ¿Y qué cree, profe? Desaparece, tiene una vida a lo mejor hasta más tranquila, protegido por el gobierno de los Estados Unidos, moviéndose a donde su chingada madre le dé. No pasa nada, un personaje que está con ese bajo perfil, moviendo su billete allá. Una nueva identidad. Sin ninguna bronca, y haciendo su desmadre allá. Su familia sigue haciendo aquí el negocio de drogas, sus hijos siguen manteniendo el negocio que tienen con los Estados Unidos, y casi va a comprar su jubilación. Durante un tiempo a lo mejor te pueden decir que va a estar en la cárcel, sale por la edad, por la situación de salud, va a estar en arraigo domiciliario, y señores, fin de sencillo, o sea, fin y sencillo, ¿qué van a hacer? ¿Qué necesito? Que tú digas esto, Mayo, de tal cabrón. ¿Sabes qué? Pues estamos perdiendo, chíngate a Peña Nieto, chíngate a Calderón, chíngate a Fox, a la chingada. Si hicieron un juicio express con García Luna, que no lo vayan a hacer con estos personajes, profe. Si ya tienen toda la información, que no se hagan pendejos, ya los tienen ahí, si no son idiotas. Por eso digo Es que más, esto apenas profe, inicia. no dudes que el Mayo Zambada, esto venía arreglado desde años atrás y la DEA, por supuesto que lo tenía muy ubicado. Como tú dices, la DEA cuando quiere trabajar, lo hace. Cuando quiere dar golpes fuertes, lo hace. Y cuando no por conveniencia, profe, el discurso de Donald Trump de que es que los mexicanos pasan la droga, no es cierto. Llega por aviones a aeropuertos de Estados Unidos, de California, de Miami, los grandes aeropuertos, llega la droga. ¿Y quién distribuye la droga en Estados Unidos? Pues dealers norteamericanos, con el auspicio y la protección de autoridades norteamericanas. No nos hagamos tontos. ¿Cuáles autoridades? EA, CIA, FBI. FDA, sí, todas ellas, profe. La FDA también, claro, Claro. porque están metidos. Entonces, ese discurso fascineroso y de que los migrantes llevamos drogas, los migrantes vamos a trabajar, profe. Exacto, Los por eso mexicanos, le dijo el presidente en la carta, profe, por eso le dijo, mire, sé que anda ahí, o sea, y eso es un mensaje para nosotros, no se compren eso, así es más, te voy a decir, Metanoia, no solamente en los aviones en la parte militar se ocupó de eso, Peña Nieto también lo ocupó, pero hay otra, ahí les va otra, los aviones llevan carga, tienen perfectamente identificado cuál es la carga y saben cómo tiene que pasar. Es más, el presidente lo comentó, ya sabían cuál era la señal cuando tenían que pasar las drogas. Lo dijo en una mañanera cuando era en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya sabían cómo era el movimiento. sí, que toda la Policía Federal desaparecía, todos desaparecían misteriosamente. Todo el mundo era Todos. mágicamente, decían, voy a cagar, güey, porque se me está saliendo el topo en estos momentos. Todo el mundo se le salía el topo. Cuando había una clave, todo el mundo tenía que tragar café o cagar o miar. Sí, claro, ¿no? Es lo mismo, dejen de hacerse güeyes. Es todo un proceso perfectamente bien comprado. Por eso te digo, o sea, cuando tú dices, profe,
Él compró su jubilación, lo dices perfecto, y lo compró e hizo el trato. Y él se va a chingar a alguien, ¿eh? Él no se va a quedar callado. Los focos están en el Mayo Zambada. El Mayo Zambada le tiene que ayudar a sacar la candidatura a quien sea, a salvar la candidatura a quien sea, que parece ser que es Kamala, en los demócratas. Y ojo, esto lo dijimos desde que estábamos hace un año en Achiqueca. Conste. Desde hace un año lo comentamos. Ellos van a ocupar esto a conveniencia. Los demócratas tienen que sacar un boom. Y ojo, el boom no es el Mayo Zambada. Todavía no ha salido. Apenas comienza. El boom lo vamos a escuchar en octubre. Para que hagan el switch en ese momento. Lo van a empezar a trabajar ahorita. Es más, a lo mejor no es un boom, son dos. Así de simple. Este puede ser parte, recordemos, profe, que casi siempre este tipo de detenciones tan llamativas no vienen solas, profe. Para mí, como tú lo dices, vienen otras detenciones de mayor trascendencia. Yo creo que por ahí van a querer, a ver, lo que necesita ahorita el Partido Demócrata es ganar adeptos, ganar votantes, convencer ciudadanos norteamericanos que es Kamala, no hay más. Y tienen que dar estos tumbos extraordinarios, mediáticos, sobre todo mediáticos. Exacto. Porque no detuvieron al líder de la esquina de Beverly Hills con la Michael Jackson, ¿no? No. Detuvieron a un pez grande. Me llama la atención, y por ahí ojalá el amable chat, que es muy acucioso en esta información, me llama mucho la atención, pero incluso el Mayo Zambada no tenía ficha roja de Interpol. El Mayo Zambada no tenía ficha roja de Interpol. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una detención directa de la DEA. Y lo llevó con tanto sigilo que tuvo mucho cuidado. ¿Por qué la DEA también no involucra a México, profe? La verdad no involucra a México por el tema de las filtraciones. Uno, y la otra, no vas a meter a México y no vas a echar a perder tu negocio de drogas aquí. No lo vas a fregar, es tu negocio. Trabaja contigo el Mayo. Llevas años trabajando con él. ¿Qué sí puedes hacer? Chíngate a la gente que estuvo en los tiempos de Felipe Calderón, de ellos que no los quieres, que no son de tu lado, jódetelos y que sean gente que hayan metido los republicanos. Chíngate a esa gente de la DEA, del FBI. Ya lo estuvieron haciendo antes. Eso es lo que puedes hacer. Son ese tipo de nombres, tanto allá como acá. ¿Saben qué boom va a ser para ellos poder decir Felipe Calderón o el pinche marihuano de Fox? Por eso siembra marihuana el hijo de su pinche madre. Y porque ya sabe que para hacer esas mamadas son especialistas. Y no lo dudo, porque van a buscar hacer una faramaya y se los van a chingar.